Listo. Entonces, ahorita a los que lo mandaron, por ejemplo, es Marolín, lo mandó a la medianoche, o sea que va sobre 3. Los que lo mandaron antes de las 10 sobre 4. No sé, Juan Diego, ¿a qué horas me lo mandó? A ver. Juan Diego antes de la medianoche, o sea que va sobre 3. Y a Nelson me los mandó a las 6:06. Se voy a calificar sobre 5, pero para la próxima vez, Nelson, antes de las 6, antes de las 6, listo. Bueno, sí, señor. Listo. Pero debido pues que fue el único que lo mandó a la hora que era, pues naturalmente tiene ahí una prelación para que se le reciba el trabajo. Bueno, listo. Entonces, nosotros habíamos estado discutiendo la parte de la respuesta impulsiva y obtuvimos la respuesta impulsiva al sistema, ¿cierto? Entonces, respuesta impulsiva de un oscilador armónico amortiguado. Entonces, nosotros habíamos determinado que la respuesta impulsiva o la función de Green era de la forma 1 sobre omega sub 0 por la raíz de 1 menos zeta cuadrado por i a la menos zeta omega sub 0 t por el seno de omega sub 0 raíz de 1 menos zeta cuadrado por t, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es evaluar la integral de convolución para la respuesta a una excitación arbitraria, ¿cierto? Entonces, para una excitación arbitraria, f de t entonces, y la respuesta o la solución particular a mi ecuación diferencial es la integral entre 0, por ejemplo, y t de g de t menos tau por f de tau por d tau. Y la pregunta, digamos que a nosotros nos convocaba, básicamente era que para f de t igual a 1, para todo t mayor o igual que 0, y para f de t igual a menos 1, perdón, igual a 0, para todo t estrictamente menor que 0, evaluar x de t, ¿cierto? Esta función se llama el escalón unitario. Esta función de acá, esta función en física,
es muy importante porque representa la operación conmutada de un sistema. Cuando nosotros conmutamos sistemas, podemos utilizar la función escalón unitario. Entonces, un step function, para estudiar la respuesta de un sistema ante una conmutación. En el caso que nosotros estábamos planteando la clase pasada, básicamente nosotros podemos considerar que tenemos una batería y a ver, tenemos un conmutador acá, un interruptor, que se cierra y se abre en determinado tiempo, ¿cierto? Tenemos una resistencia, una capacitancia y tenemos una inductancia, ¿cierto? Entonces, pues simplemente es una fuente de voltaje U. Muy bien, entonces digamos que esto se cierra en T sub 0. Entonces, antes de T sub 0, el voltaje que está recibiendo el circuito es 0, ¿cierto? Pues supongamos que yo quiero graficar acá el voltaje de la fuente como función del tiempo. Antes de T sub 0 es 0 y después de T sub 0 es 1. Nosotros queremos ver cómo responde este circuito, por ejemplo, cómo es la carga en el circuito para tiempos mayor que T sub 0. Entonces, naturalmente, si yo grafico la carga en el capacitor, va a ser como algo así. 0 antes de T sub 0 y después de T sub 0 simplemente un valor oscilatorio que llega a un valor. No necesariamente tiene que llegar ahí, ¿cierto? Puede llegar a otro valor por acá, ¿sí o no? Pero la dinámica de la carga va a estar gobernada por la excitación del voltaje, ¿cierto? Que está relacionado con ese interruptor que nosotros tenemos ahí. Muy bien. Entonces, en ese caso, nosotros podemos escribir x de t ya teniendo mm, la respuesta impulsiva así, x de t se escribe x de t es igual a 1 sobre omega sub 0 por la raíz de 1 menos zeta cuadrado, ¿cierto? Es por la integral entre 0 y t de seno de omega sub 0 por la raíz de 1 menos zeta cuadrado que multiplica t menos tau, ¿cierto? Y esto por diferencial de tau, ¿sí o no? Me faltó la exponencial. Por e a la menos zeta omega sub 0 t menos tau. No, esto me está quedando, chicos, muy apeñuscado y pronto no se entienden las notas. X de t entonces sería la integral entre 0 y t de la respuesta impulsiva de la función de Green omega sub 0 raíz de 1 menos zeta cuadrado por e a la menos zeta omega sub 0 t menos tau
seno de omega sub 0 raíz de 1 menos zeta cuadrado t menos tau por diferencial de tau, ¿cierto? Bueno, muy bien, yo puedo hacer un cambio de variable acá. Cambio de variable. Entonces tenemos que t', por ejemplo, este menos tau. O sea que dt' es igual a menos d tau. Cuando tau tiende a t, t' tiende a 0, ¿cierto? Y cuando tau tiende a 0, t' tiende a t, ¿cierto? Eso es debido a la invarianza traslacional que tiene el sistema. Entonces así nosotros podemos escribir x de t igual a 1 sobre omega sub 0 por la raíz de 1 menos zeta cuadrado. La integral cuando tau era 0, ahora t', es t. Cuando tau era t, ahora t' es 0. Por e a la menos zeta omega sub 0 t', seno de omega sub 0 raíz de 1 menos zeta cuadrado por t', por dt', ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, listo. Entonces acá podemos hacer una sustitución como para que se nos haga más fácil la escritura. Hagamos omega r igual a omega sub 0 por la raíz de 1 menos zeta cuadrada. Ustedes recordarán de su curso de ondas que a esto se le llama frecuencia angular amortiguada, ¿cierto? Frecuencia angular amortiguada y hacemos, también para no trabajar con las primas, t' lo cambiamos por tau, ¿cierto? Bueno, esto es un signo menos acá porque esto era acá, esto era menos dt', ¿cierto? Cambiamos ese signo menos invirtiendo los límites, entonces ahora escribimos x de t igual a 1 sobre omega sub 0 raíz de 1 menos zeta cuadrado integral, pongamos los límites de 0 a t, de e a la menos zeta omega sub 0 tau, ¿cierto? Por el seno de omega r por tau, ¿sí o no? Entonces, esa es la integral que tenemos que calcular básicamente. Y eso puede ser por parte, puede ser de varias formas, pero podemos utilizar la identidad de Euler para evaluar esto. Entonces, esto sería 1 sobre omega r por la integral entre 0 y t de e a la menos zeta omega sub 0 tau por e a la i omega r tau menos e a la menos i omega r tau sobre 2i, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿esto cómo queda? Esto queda 1 sobre 2i omega r por la integral de 0 a t, ¿cierto? De e a la menos zeta omega 0 tau por e a la i omega r tau menos e a la menos zeta
omega 0 tau por e a la menos i omega r tau, ¿cierto? Por d tau. Acá me faltó el d tau. Bueno, muy bien. Listo, entonces podemos factorizar nosotros ahí algo. Factorizamos la i y el tau. O sea que esto queda como 1 sobre 2i omega r por la integral de 0 a t de e a la menos. Esta de acá, si esto es menos, esto es más, bueno, entonces esto lo podemos factorizar como, a ver, entonces i, ese menos lo cambiamos por un i al cuadrado, o sea que esto es omega r más i zeta omega sub 0 por tau, ¿cierto? Menos e, aquí esto es e a la menos i, ¿cierto? Entonces acá quedaría omega r menos i zeta omega sub 0 tau, ¿cierto? Todo esto acá por diferencial de tau. Listo. Así nos quedan dos integrales que son pues triviales de calcular. Entonces la primera es 2i omega r integral de 0 a t por e a la i omega r más i zeta omega 0 tau por d tau menos 1 sobre 2i omega r integral de 0 a t por e a la menos i omega r menos i zeta omega 0 tau. Listo por d tau. Bueno, muy bien. Entonces, segundo. Listo. Entonces, si nosotros integramos acá ambas de esas expresiones, entonces la primera, como nos va a dar? Nos va 1 sobre 2i omega r, ¿cierto? La integral de e a la i por algo, entonces es 1 sobre ese algo, ¿cierto? Por e a la i algo, ¿cierto? Entonces esto es e a la i omega r más i zeta omega 0 tau sobre i omega r más i zeta omega 0. Esto va entre tau igual a 0 y entre tau igual a t, ¿cierto? Bueno, muy bien. Y entonces la segunda integral quedaría como menos 1 sobre 2i omega r por e a la i omega r menos i omega r menos i zeta omega sub 0 tau sobre menos i omega r menos i zeta omega sub 0. Esto entre tau igual a 0 y tau igual a t, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, cuando nosotros vamos a evaluar acá, a ver, yo miro cómo podemos simplificar esto un poquito. Bueno, estas i's de acá, esta menos i, puede multiplicar acá y esta i de acá puede multiplicar acá, ¿cierto?
segundo. Me están escribiendo la dirección. Bueno, entonces, ¿cómo queda esto? Esto queda 1 sobre 2 i al cuadrado omega r que multiplica a i a la i omega r más i zeta omega sub 0 tau sobre omega r más i zeta omega sub 0 más e a la menos i omega r menos i zeta omega sub 0 tau sobre omega r menos i zeta omega sub 0. Esto entre tau igual a 0 y entre tau igual a t, ¿cierto? Bueno, muy bien. Una vez nosotros tenemos eso, pues simplemente reemplazar. Nosotros tenemos que reemplazar a t por tau y a t por 1 y restar esto, ¿cierto? Entonces, básicamente, ¿cómo nos queda eso? Ese i al cuadrado es menos, a que esto queda menos 1 sobre 2 omega r. El primer término nos queda e a la i omega r más i zeta omega sub 0 por t y el segundo término nos queda menos 1, ¿cierto? Sobre omega r más i zeta omega sub 0. Vamos a ver cómo nos queda el segundo término. También con un signo menos nos queda menos 1 sobre 2 omega r factor de i a la menos i que multiplica omega r menos i zeta omega sub 0 tau. Perdón, t. Menos 1. Sí, 1. Muy bien. Ahora simplemente podemos reunir términos semejantes. Este menos con este menos se va, este menos con este menos se va, o sea que esto nos queda 1 sobre 2 omega r factor de 1 sobre omega r más i zeta omega 0 menos, perdón, más 1 sobre omega r menos i zeta omega 0, ¿cierto? Entonces el primer término, el segundo término nos queda menos, ¿sí? 1 sobre 2 omega r. Acá nos queda qué factor. Entonces, este de acá, los dos tienen el signo menos. Entonces nos quedaría e arriba a la menos zeta omega sub 0 t por e positivo a la i omega rt más e a la menos zeta omega sub 0 t por e a la menos i omega rt. Cierro acá, este primero de acá va sobre omega r más i zeta omega 0 y este segundo va sobre omega r menos i zeta omega 0, ¿cierto? Bien, entonces este primero de acá, vamos a comenzar a hacerlo en colores para que ustedes puedan seguir el procedimiento. Entonces, sumo esto acá, esto me queda igual a 1 sobre 2 omega r, factor de omega r menos i zeta omega 0, más omega r más i zeta omega 0 sobre el producto de esos dos, eso es una diferencia de cuadrados. Esto es omega r menos i cuadrado, zeta cuadrado, omega 0 cuadrado, pero i cuadrado es menos 1, o sea que esto queda omega r cuadrado más zeta cuadrado omega 0 cuadrado. ¿Sí o no? Fantástico. Segundo término. Nos queda menos 1. Cambiamos de color. Menos 1 sobre 2 omega r. Podemos factorizar a la menos i omega 0, ¿cierto? Factorizamos a la menos i omega 0 t. Y entonces nos quedaría acá lo siguiente. Nos quedaría omega r menos i zeta omega 0
por E a la I omega RT y más omega R más I zeta omega 0 por E a la menos I omega RT. Cierro paréntesis acá. Sobre omega R al cuadrado más zeta cuadrado omega 0 cuadrado. Y acá por fuera, entonces coloco esto es 1 por E a la menos zeta omega 0T. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Listo. Entonces, esto se va con esto. Esto quedaría 2 omega R sobre 2 omega R. Esto simplemente queda 1 sobre omega R cuadrado, porque en ese omega R cuadrado es omega 0 cuadrado, 1 menos zeta cuadrado, más zeta cuadrado omega 0 cuadrado. Ese es el primer término, ¿cierto? Entonces, pero en este primer término de acá, menos omega 0 cuadrado zeta cuadrado se va con zeta cuadrado omega 0 cuadrado, ¿cierto? O sea que eso simplemente queda 1 sobre omega 0 cuadrado. El primer término. Bueno, estaba en rojito ahorita. Ese es el primer término. 1 sobre omega 0 cuadrado, ¿cierto? Muy bien. Entonces, menos en verdecito. Bueno, un segundo. Verdecito, ¿dónde está el verdecito? Por acá. Me aparece, entonces esto sería menos E a la menos zeta omega sub 0 T sobre 2 omega R. Nosotros podemos ver claramente que esto acá son dos términos. Es un término que es real y un término que es imaginario, ¿cierto? ¿Cuál es el término real? Los que multiplican omega R. Entonces esto queda omega R que multiplica a E a la I omega RT más E a la menos I omega RT, ¿cierto? Sobre, entonces, ¿cuánto vale esto acá? Nosotros ya hicimos la suma. Esto vale omega sub 0 al cuadrado, ¿cierto? Muy bien. Menos el otro término que es un término imaginario, ¿cierto? Entonces sería E a la menos zeta omega sub 0 T sobre 2 omega R factor de y zeta omega sub 0 que multiplica a quién. Entonces nos queda E a la menos I omega sub 0, perdón, omega sub R T menos E a la más I omega RT, ¿cierto? Sobre omega sub 0 cuadrado, ¿cierto? O sea, un omega sub 0 de acá con un omega sub 0 de acá. Muy bien. ¿Cómo queda esto? Queda 1 sobre omega sub 0 cuadrado. No conservemos los colores mientras tanto. Este omega R de acá, esto es omega sub 0, raíz de 1 menos zeta cuadrado, ¿cierto? O sea que un omega sub 0 de acá se va con un omega sub 0 de acá. ¿Cómo queda esto? Esto queda menos E a la menos zeta omega sub 0 T sobre 2 omega sub 0 raíz de 1 menos zeta cuadrado, ¿cierto? Que multiplica a 2 por la raíz de 1 menos zeta cuadrado sobre omega sub 0 por el coseno, por el coseno de omega RT. ¿Sí o no? Muy breve ahí la vuelta, pues. Entonces este 2 se va con este 2, este de acá se va con este de acá, ¿cierto?
Bueno, bien. Entonces vamos a ver qué sigue por acá. Sigue este otro término. Este término de acá entonces sería menos e a la menos zeta omega sub 0 t sobre 2 omega sub 0 por la raíz de 1 menos zeta cuadrado, ¿cierto? Y bueno, muy bien. A ver qué hacemos acá. Entonces nos queda i por zeta. Esto es i por zeta por menos 2i seno de omega rt, ¿cierto? Dividido omega sub 0 al cuadrado. Ah, no, omega sub 0 porque el cuadrado se había cancelado ahorita, entonces omega sub 0. Muy bien. Entonces, ¿cómo nos queda la respuesta? Pues hasta el momento. Entonces, la respuesta así, hasta el momento, nos quedaría de la siguiente forma. Entonces, tenemos 1 sobre omega sub 0 al cuadrado, factor de 1 menos, ¿cómo queda esto acá? Esto queda menos e a la menos zeta omega sub 0 t, factor de, ya el omega sub 0 cuadrado acá está como factor común, entonces es factor de coseno de omega rt, este menos se va con este i, ¿cierto? O sea que menos i al cuadrado es 1, o sea que esto como queda. Aquí el omega sub 0 lo sacamos como factor común, el 2 se va con este 2, o sea que esto queda menos zeta sobre la raíz de 1 menos zeta cuadrado por el seno de omega rt, ¿cierto? Bueno, muy bien. Uno podría dejar la respuesta así, pero digamos que convencionalmente lo que uno quiere hacer es expresar la respuesta en términos de una fase, ¿cierto? Entonces, eh, mm, eh, entonces, si nosotros expresamos la respuesta en términos de una fase, pues tenemos que hacer alguna cosita ahí con con el seno y el coseno, ¿cierto? Uno podría, para salvaguardarse un poquito cuando vaya a hacer ese procedimiento, entonces uno puede hacer e a la menos zeta omega sub 0 t, acá coloca sobre la raíz de 1 menos zeta cuadrado, y acá por la raíz de 1 menos zeta cuadrado, coseno de omega rt menos zeta, seno de omega rt, ¿cierto? Entonces lo que uno quiere hacer acá es básicamente expresar esto en términos de una fase. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, esto es, digamos que esto es relativamente sencillo. Un segundo, yo miro una cosa acá con los signos. Este de acá era menos. Me hubiera quedado claro que si me queda un signo mal en ese paréntesis, simplemente se invierte la fase. O sea, la respuesta no cambia, pero la fase se invierte. Pero la fase es muy importante acá. Entonces, déjame, yo reviso una cosa. Menos i al cuadrado es 1. Entonces esto
Sería muy bien, esto queda 1. Ah, ya, es que cuando saqué el factor común menos para el coseno y para el seno, entonces esto tenía que quedar acá como más. Ahí está el meollo del asunto. Muy bien, porque este y menos y al cuadrado queda 1 y seguimos teniendo este menos al frente. Y si factorizamos este menos acá y ese es un menos, eso queda como más. Entonces, bueno, muy bien. Entonces acá tenemos nosotros, vamos a hacer lo siguiente. Ahora consideramos la raíz de 1 menos zeta cuadrado coseno de omega rt más zeta seno de omega rt. Cuando yo tengo una suma, tengo la suma de un seno y un coseno de esta forma. Yo esto siempre lo puedo expresar como gamma por el seno de omega rt más una fase que voy a llamar phi, ¿cierto? Entonces ahora tengo que expandir este seno. Expandimos gamma seno de omega rt más phi. Entonces gamma seno de omega rt más phi. Esto es igual a gamma por seno de omega rt coseno de phi más gamma coseno de omega rt seno de phi. De acá de esta expresión, yo lo único que necesito hacer es comparar estos términos de acá con los términos de la expresión que me da bien la respuesta al escalón, ¿cierto? Entonces, con lo que acompaña el coseno de omega rt es igual a seno de phi. Entonces, seno de phi por gamma, naturalmente, entonces va a ser igual a la raíz de 1 menos zeta cuadrado, ¿cierto? Y lo que acompaña seno de omega rt, que es gamma coseno de phi, va a ser igual a zeta, entonces, ¿cierto? Igualando término a término. Entonces, ¿cómo queda esto? Esto queda elevamos al cuadrado ambas ecuaciones, o sea que esto queda gamma cuadrado, seno cuadrado de phi más gamma cuadrado, coseno cuadrado de phi, esto es igual a 1 menos zeta cuadrado, más zeta cuadrado, o sea, con zeta cuadrado, o sea que gamma cuadrado, seno cuadrado de phi, más coseno cuadrado de phi, que es igual a gamma cuadrado, es igual a 1. De acá, gamma es igual a 1, ¿sí o no? Ahora vamos a hallar phi, ¿cierto? Entonces, tenemos gamma seno de phi sobre gamma coseno de phi. Se va gamma con gamma, esto es tangente de phi. Y esto queda como la raíz de 1 menos zeta cuadrado sobre zeta. ¿Cierto? Ustedes quieren simplificar y ver, digamos, el comportamiento de esto, lo pueden hacer de esta forma. Esto sería 1 menos zeta cuadrado sobre zeta, 1 menos zeta cuadrado sobre zeta cuadrado. Y esto solo sería 1 menos zeta cuadrado menos 1. ¿Cierto? Muy bien. Este comportamiento que yo estoy describiendo, ustedes deben de reconocer esto de su curso de oscilaciones de ondas, es el comportamiento subamortiguado. Y en el comportamiento subamortiguado, recuerden que zeta siempre es estrictamente menor que 1. Entonces, lo peor que puede pasar acá es que cuando zeta sea muy parecido a 1, la fase va a ser casi 0, ¿cierto?
Entonces, cuando nosotros estamos cerca del régimen críticamente amortiguado, la fase es cero, ¿cierto? Entonces, pero naturalmente, eh, la, la respuesta o la función del oscilador x de t decae muy rápido a cero, supremamente rápido. Listo. Entonces, bueno, entonces acá nosotros ya tenemos lo siguiente. Y acá tenemos que gamma seno de omega rt más phi. Entonces sería igual a seno de omega rt más phi, que es el arco cuya tangente es la raíz de 1 menos zeta cuadrado sobre zeta. ¿Sí o no? Entonces, y esto es igual a la raíz de 1 menos zeta cuadrado por el coseno de omega rt más zeta por el seno de omega rt. Entonces nosotros ya reemplazamos aquí en la expresión que habíamos obtenido, entonces ya esto nos queda en términos de una fase. Aquí se me fue el cuadrado, se me olvidó el cuadrado en esta omega. ¿Cierto? Entonces, x de t es 1 sobre omega sub 0 cuadrado menos e a la menos zeta omega sub 0 t, ¿cierto? Sobre la raíz de 1 menos zeta cuadrado. Esto es por el seno de omega sub 0. Bueno, coloquemos omega r acá, porque no nos cabe omega rt más el arco cuya tangente es 1 menos zeta cuadrado a la 1 medio sobre zeta, y cierro acá los paréntesis, ¿cierto? Entonces esta es la respuesta de un oscilador, ¿cierto? Entonces esta es la respuesta del oscilador armónico amortiguado, y como ustedes pueden ver, esto es de la forma 1 menos una señal amortiguada. O sea que esto es, si yo fuera a graficar, por ejemplo, el x de t. Muy bien, entonces esto sería, digamos, este punto de acá. Grafiquemos x de t por omega sub 0, ¿cierto? Por omega sub 0 al cuadrado, pues, para que este valor de acá sea 1. Este valor de acá sería 1, ¿cierto? Entonces esto es un seno, pero que tiene una fase del arco cuya tangente es raíz de 1 menos zeta cuadrado sobre zeta a 180 grados por este menos, ¿cierto? Porque este menos de acá es ¿quién? Este menos es e a la, este menos es e a la i, ¿cierto? Pi, ¿sí o no? Que es menos 1. Eso significa que cuando usted expresa el seno, cuando usted expresa ese seno de ahí, seno de omega rt más phi por e a la i pi, esto le queda e a la i omega rt más phi más i phi menos e a la menos i omega rt menos i phi, ¿cierto? Y acá me quedó un i por fuera. E a la menos i omega rt más i phi por e a la i pi sobre 2i. Entonces, ¿cómo queda esto? Esto queda, acá queda e a la i
omega RT más phi más pi menos C a la menos I omega RT, ¿cierto? Entonces menos phi menos pi. O sea que en general este producto de acá que yo tengo ahí simplemente me da un seno de omega RT más pi más phi. O sea que a la fase phi tengo que sumarle una fase de pi, por ese signo menos. Entonces yo le sumo una fase de pi a esto. Entonces básicamente, ¿cómo va a comenzar el seno a oscilar? ¿Cierto? Entonces el seno va a comenzar desde si está en pi, que tenemos una fase de pi, entonces seno de pi es cero, entonces comienza de esta forma. Entonces esta es la respuesta al escalón, que es básicamente lo que nosotros esperábamos cuando estamos hablando del circuito ahorita. Nosotros esperamos que la respuesta al escalón fuera de esa misma forma. ¿Sí? Bueno, entonces esta es la parte A, ¿cierto? Que nosotros teníamos, la parte B es supremamente sencilla. Esta parte A también es muy sencilla, lo que pasa es que tiene muchos cálculos, ¿cierto? Pero pues son cálculos que ustedes ya deberían de saber hacer, pues están en sexto, séptimo semestre, entonces esto pues no debe de oponerles mucha resistencia, ¿sí o no? Vamos a hacer la parte B, pero antes, entonces, ¿alguna pregunta, chicos? Preguntas. No hicieron el ejercicio y no tienen preguntas. Les repito, ¿hay alguna pregunta? Los que no hicieron el ejercicio, me preocupa que no tengan preguntas, pero los que hicieron el ejercicio, peor todavía, porque si hicieron el ejercicio y no tienen preguntas, ¿quién sabe de dónde lo habrán sacado? Ahorita lo voy a revisar. Entonces vamos a ver. Bueno, muy bien. Listo. Entonces, ahora la parte B decía que lo hiciéramos con la transformada de Laplace. Por la transformada de Laplace, entonces tenemos la transformada de Laplace de x dos puntos más 2 zeta omega cero x punto más omega cero cuadrado por x es igual a la transformada de Laplace, ¿cierto? De f de t, que es un escalón unitario, o sea, de u de t. Y la transformada de Laplace de un escalón unitario es simplemente 1 sobre s. ¿Cierto? Entonces, esto es s cuadrado por x de s
más 2 zeta omega sub 0 s por x de s más omega sub 0 cuadrado igual a 1 sobre s. Muy bien. Entonces, de acá yo puedo despejar entonces x de s, factor de s cuadrado más 2 zeta omega sub 0 s más omega sub 0 cuadrado igual a 1 sobre s. Entonces, x de s es igual a s por s al cuadrado más 2 zeta omega sub 0 s más omega sub 0 cuadrado. Listo. Segundo. Listo. Entonces, ¿qué hay que hacer acá? Así como la clase pasada, lo que tenemos que hacer es invertir a x de s en el dominio de Laplace. Entonces, x de t es transformada inversa de Laplace. Profe, una pregunta. Dime, ¿Ahí las condiciones iniciales son cero? siempre son cero. En este tipo de problemas, usted haya para sistemas lineales e invariantes con el tiempo, usted siempre haya, así como en su curso de ecuaciones diferenciales, para ese tipo de problemas, llaman problemas LTI, usted hace las condiciones iniciales cero y haya la respuesta. Las condiciones iniciales contribuyen a la respuesta transitoria y esto es la respuesta de estado estable. ¿Sí me explico? Sí, señor. Gracias. Bueno, eso es x de t es igual a la transformada inversa de Laplace de 1 sobre s por s al cuadrado más 2 zeta omega sub 0 s más omega sub 0 al cuadrado. Pero esto no está, o sea, ahí como está eso, no está claro cómo tiene que invertir, ¿cierto? Es una transformada inversa que no es, digamos, tan directa. Un segundo que me está escribiendo un chino de como 20 minutos y no sé quién es. Un segundo, chicos. Bueno,
Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Pues tenemos que tratar con esta expresión que tenemos acá y la tenemos que poner en una forma que no sea invertible. Eso se hace con fracciones parciales, ¿cierto? Entonces, bueno, ustedes como físicos deben de saber esto de dónde viene, ¿cierto? Esto viene de la integral de inversión y calculamos la integral de inversión de Laplace con el teorema de los residuos. Eso yo espero que lo sepan muy bien, ¿sí o no? Porque ya vieron su curso de físico-matemática 2, entonces espero que eso lo tengan muy claro. Entonces, la transformada inversa de Laplace, básicamente que es igual a 1 sobre 2pi por el límite cuando t tiende a infinito, la integral, ¿cierto? Sobre una trayectoria en el plano complejo gamma, pero ¿quién es esta trayectoria? Esto va desde sigma menos it, ¿cierto? Hasta sigma más it, ¿sí o no? De x de s e a la menos ist, ¿cierto? Esto es la fórmula de la inversión para transformar de Laplace, pero en el plano complejo nosotros podemos calcular las integrales usando el teorema del residuo, ¿cierto? Entonces, listo. Entonces, ¿cómo funciona esto? La integral sobre una trayectoria cerrada gamma de una función compleja f de z es igual a 0 si los polos de f de z no están en gamma, ¿cierto? Y ahora, si los polos de f de z están en gamma, entonces la integral sobre gamma de f de z es igual a 2pi i por la suma desde j igual a 1 hasta n de el residuo j décimo de f de z. ¿Sí o no? Entonces, esa integral de ahí queda como una suma, ¿cierto? Una vez nosotros ya sabemos cómo queda esa suma y que esa suma depende de los polos, porque para cada polo hay un residuo asociado, entonces nosotros podemos hacer la expansión en fracciones parciales. La expansión en fracciones parciales es de 1 sobre s por s al cuadrado más 2 zeta omega 0s más omega 0 al cuadrado. Esto sería, naturalmente, hacer esto por los polos es más directo, pero ahora lo podemos hacer así como lo hacían en matemáticas 4 en ecuaciones diferenciales. Esto es más bs más c sobre s al cuadrado más 2 zeta omega 0s más omega 0 cuadrado, ¿cierto? Simplemente tenemos que sumar esas fracciones y verificar que las constantes sean consistentes con lo que está al lado derecho. Muy bien. Entonces, esto es a por s al cuadrado más 2 zeta omega sub 0s más omega sub 0 al cuadrado más s que multiplica a bs más c, ¿cierto? Sobre s por s al cuadrado más 2 zeta omega sub 0s más omega sub 0 al cuadrado. ¿Listo? Muy bien. Listo. Entonces, de acá, nosotros vamos a reunir términos semejantes. A ese cuadrado lo multiplica a y b, ¿cierto? O sea que esto es a más b, s al cuadrado. Más, ¿quién multiplica s? Lo multiplica 2 zeta omega sub 0a y acá lo multiplica c más c, ¿cierto? Por s.
Y a omega sub 0, que es la constante, solamente lo multiplica. Entonces esto es a por omega sub 0 al cuadrado, ¿cierto? Fantástico. Y esto es s sobre s al cuadrado más 2 zeta omega sub 0 s más omega sub 0 al cuadrado. Muy bien. Entonces, esto de acá es idéntico a lo que teníamos acá. Entonces hay que comparar el numerador. Eso significa que a más b es igual a 0 porque ahí no hay s al cuadrado. 2 zeta omega 0 a más c es igual a 0. Eso significa que a omega sub 0 cuadrado es igual a 1. De acá a queda 1 sobre omega sub 0 al cuadrado. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, ahora pensemos en una cosa. A más b es igual a 0, ¿cierto? De acá b es igual a menos a, que es igual a menos 1 sobre omega sub 0 al cuadrado. O sea que ya tenemos dos de las constantes. Nos falta la tercera, que es a, ¿cierto? Que es c, perdón. Entonces decimos que 2 zeta omega sub 0 a más c es igual a 0. De donde c es igual a menos 2 zeta omega sub 0, pero ¿a quién es? 1 sobre omega sub 0 al cuadrado, ¿cierto? Por lo tanto, si yo hago esto, ¿cuánto vale bs más c? Es 1 sobre omega sub 0 al cuadrado, factor de, ¿quién es b? Menos 1 sobre omega sub 0 al cuadrado, ¿cierto? O sea que esto queda menos 1, ¿cierto? Y c, entonces quedaría como acá, entonces menos 2 zeta omega sub 0, ¿cierto? Entonces esto es, pero esto es b por s. Entonces b, o sea que esto quedaría como menos s menos esto, ¿cierto? O sea que esto es menos 1 sobre omega sub 0 al cuadrado, factor de s más 2 zeta omega sub 0. Muy bien. Entonces con esto ya nos queda relativamente fácil determinar la respuesta acá. Entonces nosotros tenemos lo siguiente, x de t, entonces sería igual a la transformada inversa de a sobre s al cuadrado, o sea que nos queda como 1 sobre omega sub 0 al cuadrado por 1 sobre s menos 1 sobre omega sub 0 al cuadrado por s más 2 zeta omega sub 0 sobre s cuadrado más 2 zeta omega sub 0 s más omega sub 0 al cuadrado. ¿Esto cómo queda? Esto queda como 1 sobre omega sub 0 al cuadrado que multiplica 1 sobre eso. Esto es la transformada inversa de Laplace menos esto va a ser acá S más zeta omega sub 0 sobre completo cuadrados S más zeta omega sub 0 al cuadrado, ¿cierto? Más eh, acá entonces me quedaría más omega sub 0 al cuadrado por 1 menos zeta al cuadrado, ¿cierto? Menos zeta omega sub 0 sobre simplemente partir el 2 zeta omega sub 0 en dos pedazos. Aquí así. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, de acá, ustedes ya sencillamente lo que tienen que hacer es revisar lo siguiente. Ustedes deben de revisar que
la transformada inversa de Laplace, ¿cierto? Del coseno de omega t por e a la menos alfa t, por ejemplo. Esto es igual a s más alfa, ¿cierto? S más alfa sobre S más alfa más omega cuadrado, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Esto de acá es un coseno, ¿cierto? Esto es coseno de omega sub 0 por la raíz de 1 menos zeta cuadrado t. O sea que esto es coseno de omega rt, ¿sí o no? Esta parte de acá. Muy bien. Recuerden que las transformadas de Laplace las tenían que calcular. E a la menos alfa t por seno de omega 0 t. Entonces, ¿qué era esto acá? Esto era omega sobre S más alfa al cuadrado más omega al cuadrado. Esto es al cuadrado, ¿cierto? ¿Qué es lo que le falta a este término para hacer un seno? A ese término para hacer un seno le falta como la raíz de esto de acá. La raíz de esto de acá tiene que estar arriba también. O sea que usted tiene que multiplicar acá por la raíz de 1 menos zeta cuadrado y dividir por 1 sobre la raíz, o más bien dividir por la raíz de 1 menos zeta cuadrado. Y ahí sí, esto de acá, esto que usted tiene acá, esto sí es el seno de omega rt, pero multiplicado por zeta sobre la raíz de 1 menos zeta cuadrado, ¿cierto? O sea que x de t queda como 1 sobre omega sub 0 cuadrado que multiplica a 1 menos coseno de omega rt por e a la menos zeta omega sub 0 t menos zeta, ¿cierto? Sobre la raíz de 1 menos zeta cuadrado seno de omega rt, ¿cierto? Y esto queda como 1 sobre omega sub 0 cuadrado, factor de 1, menos e a la menos zeta omega sub 0 t. Factoriza este de acá, 1 menos zeta cuadrado, factor de la raíz de 1 menos zeta cuadrado coseno de omega rt más zeta seno de omega rt, ¿cierto? Y ahí quedó la respuesta. Entonces, esto es por medio de la transformada de Laplace. Ahora uno se tiene que preguntar, nos tenemos que hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué, si por el método de la transformada de Laplace nos demoramos 19 minutos y por el método de la integral de convolución y la función de Green nos demoramos 39 minutos? Más o menos, 35 minutos por ahí nos demoramos. Entonces, ¿por qué gastar esos 20 minutos extra siendo un problema? Es una pregunta muy importante y en un curso de electrodinámica clásica es súper importante. Entonces, un segundo, chicos. Bueno, entonces, la respuesta es la siguiente. Con el método de la función de Green, ustedes pueden escribir sucintamente la solución a un problema. Esta transformada de Laplace que acabo de hacer acá, usted tiene que conocer la excitación. Tiene que conocer la excitación
para usted poder determinar la solución, ¿cierto? Si usted no conoce la excitación, pues sencillamente le va a quedar en términos de esa transformada de Laplace y eso no es muy útil, pero para, eh, para la función de Green, entonces, por ejemplo, en el caso de la ecuación de Poisson, en el caso de la ecuación de Poisson, nosotros tenemos, por ejemplo, que el laplaciano escalar del potencial de phi de r, t es igual a ρ, la densidad de carga de r, t sobre epsilon sub 0. Con la función de Green me permite a mí escribir phi de r, que eso acá se puede mostrar que no depende del tiempo, como 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por la integral sobre d3r de rho de r', ¿cierto? Sobre r menos r'. ¿Sí? Muy bien. Entonces, listo. Entonces, esto es muy útil y así entonces yo puedo hallar una solución para el potencial electrostático en el caso de la ecuación de Poisson. Problema que ustedes también deben de saber solucionar de su curso de electrodinámica 1. Listo. Muy bien. Entonces acá, bueno, entonces acá básicamente la ventaja de este método es que usted puede expresar la solución. Aquí usted expresa la solución phi de RT, ¿cierto? Como la integral sobre 3 de 3R', esto es prima acá, de G de R menos R', T menos T', por la excitación, que sería, acá me falta un signo menos, sería menos ρ de R', T', sobre epsilon sub 0. Entonces, dada la densidad de carga, usted puede expresar la solución para el potencial electrostático de esta forma, ¿cierto? Esa es la potencia que tiene el método de las funciones de Green en electrodinámica clásica. Esto se escribió en 1828 por un señor llamado George Green. No tenía formación en matemáticas, pero cambió el mundo radicalmente. O sea, el mundo no es el mismo antes y después de George Green. Se llama Application of the Mathematical Analysis to the Theories of Electricity and Magnetism, ¿cierto? Entonces, esto fue muy importante. ¿Dónde ve uno esto? O sea, uno no tendría que esto no tendría que hacerse en electrodinámica. Esto solamente se debería de usar en electrodinámica. No tendría por qué hacerse en electrodinámica. Se sobreentiende que esto ya se conoce, ¿cierto? Entonces, un problema importante que uno soluciona varias veces en su vida, en mecánica clásica, en mecánica cuántica, en métodos matemáticos, es la ecuación de Schrödinger. Para la ecuación de Schrödinger, queda menos h barra cuadrado sobre 2m laplaciano escalar, ¿cierto? De la función de onda más un potencial
¿sí o no? Por la función de onda igual a I h barra derivada con respecto al tiempo de la función de onda. Si phi de RT se puede mostrar que su variación temporal es como un campo phi por E a la menos I sobre H barra por la energía asociada con la función de onda por el tiempo. Si ustedes reemplazan esto acá, han de obtener lo siguiente. Entonces, han de obtener que eh, por ejemplo, mm, menos h barra cuadrado sobre 2m por el laplaciano escalar de phi de r más v de r por phi de r es igual a la energía por phi de r, ¿cierto? Muy bien. De acá yo puedo reacomodar las cosas para escribirlas como laplaciano escalar de phi de r más 2m por la energía sobre h barra al cuadrado, ¿cierto? Por phi de r igual a 2m por el potencial sobre h barra al cuadrado por phi de r. 2m h barra al cuadrado tiene unidades. Esto tiene unidades de vector de onda al cuadrado, ¿cierto? Y nosotros vamos a suponer que esto simplemente es una excitación QDR. ¿Cuál es el problema con este tipo de sistemas de ecuaciones o con este tipo de ecuaciones diferenciales parciales, problemas con valor en la frontera? Que la excitación va a quedar en términos de la misma solución o la respuesta. La excitación queda en términos de phi de r, que es la respuesta, ¿cierto? Pero en general, yo puedo escribir esto de la siguiente forma. Yo puedo escribir esto como laplaciano de k cuadrado, laplaciano, actuando sobre phi de r más k cuadrado por phi de r igual a q de r. Esto digamos que típicamente se escribe como en notación de operador diferencial. Y esto es igual a q de r, ¿cierto? ¿Cómo se llama esta ecuación? Esta es una de las clásicas de métodos matemáticos para la física. ¿Cómo se llama? A ver, chicos. Pinzón, ¿cómo se llama la ecuación? No, no me acuerdo, profesor. Chicos, les va a tocar comenzar a repasar porque la estoy viendo como difícil. Se llama la ecuación de Helmholtz. La ecuación de Helmholtz se puede resolver con una función de Green de la forma, por ejemplo, phi de r va a ser igual a la integral sobre d3r de g de r, esto sobre r', de r menos r' por la excitación q de r', ¿cierto? Muy bien. Y g de r satisface g de r satisface que el laplaciano escalar
más K al cuadrado, actuando sobre G de R, entonces naturalmente es un delta 3 de R, ¿cierto? ¿Qué hora es? Fantástico, tienen 20 minutos para presentar un quiz. Hallar a G de Q igual a la integral sobre D3R de G de R por E a la I Q punto R. ¿Cuánto vale G de Q? Entonces, ya la próxima clase terminamos esta solución en funciones de Green para esta ecuación. Entonces, bueno, chicos, mándenme a G de Q para las 10 de la mañana, por favor, listo. Problema bastante simple, extremadamente simple, en unos 5 pasitos lo hace. ¿Ok? Y me lo mandan, por favor, a jdavid@utp. jdavid@utp.edu.co. Que yo tengo un acceso más rápido a este correo, por favor, listo. Bueno, tenemos la asistencia del día de hoy, los que están acá para saber quién puede presentar el quiz. Muy bien, chicos. Espero esto en 20 minutos, por favor. Entonces, a trabajar, manos a la obra. A ver si nos comenzamos a poner al día con las cosas. Listo. Profe, yo le iba a decir que ahí incluso escribí por el grupo que yo como 30 minutos casi intentando reingresar a la clase porque no sé qué pasó con el Zoom que se me cayó de repente y no me ingresaba. No, no hay problema. Después se puede ver el video, pero para eso, para solucionar este problema no necesita ver la clase. Con un buen curso de métodos matemáticos para la física, usted saca este problema en 5 minutos, Camilo. Listo. Y ya después, para el problema que les había puesto el martes, Camilo, entonces se puede ver la clase, ¿le parece? Camilo, ¿sí me escucha? Señor, señor. ¿Sí me entendió la explicación? Para que trabaje el problema, Camilo. Me estaba diciendo, perdón, le escuché algo que si tenía buenos métodos matemáticos se podía Sí, resolver. si usted tiene, este es el problema, simplemente mire acá, este es el problema de la ecuación de Helmholtz. Ese problema se puede resolver por funciones de Green así. Y la transformada de Fourier de la función de Green viene dada por esta expresión que ustedes deben de conocer. Simplemente estoy diciendo que me calcule G de Q para este problema, sabiendo que G de Q la satisface esta ecuación diferencial de acá. Eso es todo. Listo. Bueno, chicos, entonces espero el problema en 20 minutos. Listo. Antes de la clase de cuántica. Vale, chicos, ¿sí me entendieron? ¿Me escucharon? Sí, señor. Y el resto, Jefferson, Juan Diego, Marolín, Nelson, Oscar, Darwin, Pinzón, Dilmer. Señor. Sí, profe. Debo de entender que los que no contestaron no van a presentar el quiz, ¿cierto? Ok. Sí, profe. Eso, perdón, esto sí, sí la escuché.
Y Dilmer, Oscar, Darwin, Marolín. ¿Entonces qué? Sí, profe, buenos días. Buenos días. Lo que pasa es que yo pues me enteré que tienen un grupo de WhatsApp y pues no hago parte de ese grupo. A ver si me pueden agregar. Yo envié el link por la clase. Pero Envié yo el no link por estuve en la- esa clase. Ah, eso es otra cosa. Entonces, no es que yo no lo hubiera querido agregar, sino que se agregaron ese día. ¿Sí me entiende? Sí, Entonces eso es otra cosa. Yo le mando el teléfono mío y entonces usted me escribe y yo lo agrego. ok. Y por favor, cuando les pregunte algo, Marolín, me contestan. Listo. Ok, profe. Bueno, chicos. Entonces, y el resto, Jefferson ya me contestó por el chat. Profe, yo lo voy a presentar. Nelson, Darwin, Wilmer. Ya, profe, yo ya había respondido. Pues voy a hacer lo que pueda. Listo. Profe, yo también. Bueno, chicos, entonces nos vemos en cuántica en 15 minutos. Vamos a tomar la asistencia. Muy bien. Que pasen un buen día, chicos. Listo. Listo, profe, gracias. Listo, Listo, profe, muchas profe, gracias. gracias. Listo. Chao. Hasta luego. Hasta luego.